El nuevo espíritu del mundo de Esteban Hernández, que hoy nos acompaña en Capital Radio. Esteban, gracias por estar con nosotros y gracias por este libro, Política y Geopolítica en la era de Trump. Aquí hay mucho asunto del que tirar, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, estamos en un momento de cambio de época, ¿no? Entonces hay mucho asunto del que tirar. ¿Sí? Un libro editado por Deusto en el que, fíjense ustedes, en la página 143 me encuentro con un párrafo que dice así: Esteban, existe inestabilidad internacional ligada a la energía, el déficit comercial de Washington es elevado y el orden precedente muy favorable a Estados Unidos está puesto en cuestión. En el plano interno hay una acentuada sensación de decadencia que hace añorar tiempos mejores, pero que también exige una reacción contundente. El pánico moral sigue vivo, solo que ahora dirigido hacia la inmigración, y luego habla de las élites liberales y del hedonismo y de lo woke, y cualquiera podríamos pensar que es un párrafo atribuible al momento actual que vive Estados Unidos, pero usted dice son la descripción, o es la descripción de los años que precedieron a Donald Reagan. A Ronald Reagan, sí. En muchas ocasiones tendemos, sobre todo en las formas, ¿no?, a identificar a Trump como un dirigente, como un presidente que viene de la nada, ¿no?, como especial. Y no es cierto, es decir, hay una tradición estadounidense que arranca mucho antes, pero que se concreta en Reagan. Y si tú te fijas en los problemas de la sociedad estadounidense previos a la llegada de Reagan y a la solución que Reagan les dio, se parece mucho, ¿no?, en el plano ideológico, moral, etcétera, a la reacción que está realizando Trump ahora. Trump no viene del vacío, no viene del vacío, es un caldo de cultivo que entiendo que se ha ido generando a lo largo de cómo entendíamos el orden mundial en las últimas décadas. Sí, es cierto que en aquel instante la posición de Estados Unidos era distinta porque obviamente existía la Unión Soviética, ¿sí?, el liderazgo era mucho menos cuestionado en Occidente, la hegemonía estadounidense, pero había una serie de problemas que entroncaban, ¿no?, de una manera directa con los problemas que ahora Trump está intentando solucionar, ¿no? Para mí, uno de los elementos principales es hasta qué punto Trump ha hecho un buen diagnóstico de la situación. Y podemos discutir las soluciones, pero el diagnóstico de la solución está muy bien trazado, ¿no? Bueno, hablamos de la importancia de la gran deuda que tiene Estados Unidos, del déficit que tiene Estados Unidos, del desencanto que hay en parte de la población porque no haya el empleo industrial que se le cedió de alguna manera, ¿no? Todos lo hicimos a los países asiáticos. Sí, el déficit, o sea, la deuda le importa menos porque tiene la moneda de reserva y mientras la tenga no tendrá demasiados problemas. Ayer Scott Bessent hablaba al respecto y decía, aquí no va a haber ningún problema, ¿no? Aquí no va a haber ningún default, ¿eh? Cuidado, Esteban, porque esa frase nunca hubiéramos necesitado escucharla del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Ya, lo que pasa es que es cierto que desde el ámbito financiero se está insistiendo mucho en los grandes riesgos de Estados Unidos y ayer Scott Bessent, por ejemplo, dice, bueno, Jamie Dimon, ¿no?, sí, el CJP Morgan. El de JP Morgan se lleva mucho tiempo haciendo declaraciones catastrofistas y nunca ha acertado, ¿no? Dice, bueno, eso es lo que le hace ser un buen banquero, pero nunca ha acertado. Claro, el ejecutivo estadounidense lo que está diciendo es, ojo, que todas las advertencias que vienen del sector financiero son interesadas. Bien. Y por lo tanto tienen poco que ver con la realidad con la que nos vamos a acabar encontrando. O sea, ya veremos cómo va la cosa, pero esa tensión entre un establishment financiero, ¿no?, a que le convenía especialmente la época global y la nueva dirección estadounidense que pone, no digo en tela de juicio, pues no es así, pero que tensa un poco al sector financiero, pues es uno de los elementos principales de la política interior estadounidense ahora mismo. Bueno, ¿no? Y ese diagnóstico que usted decía, a lo mejor no tanto la deuda mientras el dólar siga siendo reserva de valor, pero sí que subyacen otros problemas que en parte es lo que lleva a Donald Trump a ganar estas elecciones. Sin duda, sin duda. O sea, lo del déficit comercial es importante no tanto porque Estados Unidos no lo pueda soportar, sino por el hecho de que, en primer lugar, le hace perder capacidades estratégicas a Estados Unidos. Si no produces cosas, normalmente las potencias, las grandes potencias productivas terminan imponiéndose a las financieras. Y China es la gran potencia productiva y está muy lejos, ¿no?, de cualquier otro país en el mundo. Claro, eso en determinados bienes a lo mejor resulta irrelevante, ¿no?, pero hay áreas esenciales para Estados Unidos, como son la tecnológica, ¿no?, como es también la energética, ligada a las tierras raras ¿no?, y todo lo que China le provee. Claro, en ese aspecto Estados Unidos está en una posición de inferioridad con respecto a China y es lo que quiere arreglar, ¿no?
Y además necesitas capacidades estratégicas porque, por ejemplo, a lo mejor no tiene los instrumentos necesarios para construir armas. Y le está pasando a Estados Unidos. Y además tienes una sociedad deteriorada porque los salarios no son los mejores, porque la industria ya no está, lo convertiste en un país de servicios, ¿no? Como casi todo Occidente. Bueno, esos son debilidades que se han ido desarrollando y que han acabado con un entorno social, no digo explosivo, pero sí muy tenso. Bueno, pues Trump quiere salir de ahí de alguna forma, ¿no? Insisto, a lo mejor las soluciones no son las mejores, pero el diagnóstico es el real. El diagnóstico está bien hecho respecto a los de a la situación que atraviesa Estados Unidos. El libro de Esteban Hernández tiene un antetítulo, ¿Cómo y por qué el tablero mundial se resquebrajará en los próximos años? Es decir, ¿lo peor está por venir o qué? Bueno, o sea, ya sabes que en el mundo editorial como en el periodismo cada vez se trata más de atraer atención, ¿no? Entonces, es un poco alarmista entonces, la editorial ¿no? pues entendió que este tipo de cosas convenían y tal. Bueno, la historia se hace, la historia no está ahí, no está predeterminada y por lo tanto no sabemos lo que va a pasar porque, entre otras cosas, lo tenemos que construir, ¿no? En segundo lugar, es cierto que ahora mismo está todo en tensión. Estados Unidos está intentando rehacer el orden a partir de una, y lo vemos con los aranceles, negociación país a país, ¿no? En lugar de una construcción de instituciones internacionales a través de las cuales negociar. Bueno, eso es un cambio muy importante. Estados Unidos está diciendo a Europa, os tenéis que supeditar, ¿no? a los intereses occidentales, sí, que son los Estados Unidos, y Europa se está supeditando a los intereses estadounidenses. Está intentando, obviamente, intervenir en Asia, ¿no? Para alejar lo máximo posible a muchos países de la esfera china, y en última instancia hay una posición contra China que sabe que ahora mismo no puede ganar, ¿no? Entonces se trata más bien de aislar, ¿no? a China o de ir minándole el recorrido, ¿no? Y ganando más aliados a través de un orden no de consenso, sino de, fuerza, de palo, ¿no? Y zanahoria. Sí, sí. Hace unos años, durante la Guerra Fría, el enemigo era la Unión Soviética, ahora el enemigo o la amenaza, no sé si enemigo o amenaza, cómo entenderlo, es China. Es China. Es que es curioso porque, siendo así, con la Unión Soviética era un enemigo doble, ¿no? Era un enemigo por la hegemonía, era un enemigo ideológico, ¿no? Con China no será eso. Es decir, China es un enemigo en la lucha por la hegemonía. En lo ideológico, por supuesto, es otro sistema, por supuesto, pero China no deja de tener muchos resortes capitalistas en su economía, ¿no? Entonces eso les importa menos. China tampoco quiere extender su ideología por el mundo, ¿no? Simplemente quiere asentar sus posiciones de fuerza a través de relaciones comerciales intensas, ¿no? Bueno, eso es un cambio respecto del pasado, ¿no? Porque además tenemos que fijarnos en una cosa, que muchos de los elementos tecnológicos chinos, que son los que están ahora mismo en disputa, Estados Unidos no quiere que China se desarrolle tecnológicamente más, lo cual va a ser difícil, pero muchos de esos elementos están ya presentes en Occidente, es decir, los instrumentos de vigilancia del Partido Comunista Chino también existen en Occidente, en las empresas occidentales. Lo que pasa es que, en teoría, nos dicen, bueno, pero eso lo utilizamos solo para ponerte una mejor publicidad en el móvil. Yeah. Bueno, vale, pero los instrumentos están ahí, ¿no? Es decir, este va a ser un momento en el que la tecnología va a tener un papel muy relevante y no necesariamente para bien. Este libro, El nuevo espíritu del mundo, hace un recorrido, por decirlo de alguna manera, de lo que han sido los políticos, las políticas, diferentes presidentes de los Estados Unidos. Es una manera estupenda de enterarse lo que es bueno, pues el mundo contemporáneo, ¿no? Y un poco el camino que ha ido recorriendo Estados Unidos, incluida la ley seca, por ejemplo. Pero de todas las etapas americanas, ¿cuál es la que más le apasiona a usted de las vividas, para bien o para mal, Bueno, en el último siglo han sido todas fascinantes, porque es verdad que, digamos que el primer populismo estadounidense de finales del 19 tiene elementos de conexión profundos con el momento actual, ¿no? Y es bastante curioso, pero o sea, me interesa mucho más la narrativa, la historia, ¿no? Cómo van evolucionando hasta llegar aquí, ¿no? Sin embargo, para mí, obviamente, el momento más relevante es el de Franklin Roosevelt, cuando gana las elecciones en los años 30, y consigue algo absolutamente inesperado, que es construir una sociedad que estaba en depresión, ¿no? Como consecuencia de la crisis financiera, y consigue derivar el capital hacia lo productivo. Consigue que sus empresas comiencen a producir masivamente,
estabiliza la sociedad estadounidense y claro, cuando llega la Segunda Guerra Mundial es la gran potencia productiva del mundo, que es lo que al final le permite, cuando la Segunda Guerra acaba, convertirse en la potencia hegemónica ya por esencia, ¿no? Ese papel en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y ese triunfo posterior no habría sido posible sin la revolución de Roosevelt antes, ¿no? Entonces me parece un giro extrañísimo dentro de la historia, ¿no? Y que fue especialmente conveniente. ¿En este momento hay alguna alternativa a Estados Unidos que no sea China? Preguntado de otra manera, ¿qué papel tenemos los europeos? ¿Qué papel tiene Europa? Porque fíjese, ahora cuando usted hacía referencia a Roosevelt, a los años 30, cómo se convierten en una potencia productiva, es lo que muchas voces están reclamando en Europa desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, desde hace muchísimo tiempo no. Es decir, casi nadie ha reclamado esto hasta hace 2 días porque Trump lo puso encima de la mesa. Esto es curioso, ¿no? O sea, algo que era evidente para nosotros, de repente, fíjate, en España nos quedamos sin industria, ¿no? Sí. No tener industria significa también despoblar muchas provincias, porque no hay puestos de trabajo, ¿no? Significa la concentración de población en la ciudad, ¿no? Una ciudad dedicada a los servicios. Entonces, claro, en Madrid lo puedes hacer, en Barcelona también, pero en la gran mayoría ¿no? En el resto de ciudades pues es mucho más complicado, ¿no? Es decir, todos los efectos que produjo el giro, ¿no? de la industria hacia los servicios, bueno, pues tuvo efectos muy profundos, pero nadie decía nada, ¿no? Bueno, cuando llegó Trump empezamos a hablar de eso, ¿no? Y hablamos de los perdedores de la globalización, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahora es obvio, ¿no? O sea, algo tenemos que hacer los europeos, ¿no? Si Europa simplemente se supedita a lo que Estados Unidos o China, ¿no? ponen encima de la mesa, va a ser complicado que salgamos adelante. Y con un aspecto esencial, es decir, que tenemos que entenderlo. Europa, especialmente a través de Alemania, ha sido una potencia orientada a la exportación, ¿no? Hacía 2 cosas, poner reglas y exportar. Eso se ha acabado, ¿no? Es decir, podremos seguir exportando, obviamente habrá vínculos comerciales, internacionales comerciales, como siempre ha habido, ¿no? Pero ese no puede ser el centro de nuestro mundo, porque Estados Unidos puede hacer eso, China puede hacer eso, o sea, ambos pueden exportar, unos servicios y otros bienes, pero nosotros ya no vamos a ser tan poderosos en una cosa como en otra para competir internacionalmente. ¿Dónde tenemos entonces nuestro viento de cola? ¿En impulsar la demanda interna? ¿O en ser más competitivos con nuestras empresas y que puedan estar a la altura en servicios o en bienes de Estados Unidos y China? Ambas cosas. Uno de los problemas más nocivos para Europa es que, y fíjate en España, ¿no? El capital del ahorrador de Jaén acaba en la esfera de Wall Street, ¿no? Y esto por la vía de los bonos o por la vía de los fondos. Ese dinero tiene que ponerse a producir en España y en Europa. O sea, tú tienes que recuperar un montón de capacidades estratégicas porque las necesitas. Europa no es una potencia en tecnología. Es decir, obviamente tiene tecnología, pero no llega ni a la altura de Estados Unidos ni de China. En energía tenemos pocas fuentes de abastecimiento. Tecnológicamente nos hemos quedado atrás. Productivamente hacemos 3 o 4 cosas, ¿no? Es decir, hay un ámbito muy grande de desarrollo, ¿no? Pues tenemos que desarrollarlo. Bueno, ese es uno de los trabajos que está haciendo precisamente la Unión Europea, intentar ampliar el mercado de capitales, invitar al ahorrador a que forme parte del mercado de capitales para financiar los proyectos europeos, pero fíjese usted, estamos charlando en la Bolsa de Madrid y uno de los grandes problemas que emerge de los mercados financieros españoles es la escasez de compañías que deciden ir a financiarse a los mercados de capitales, ¿no? Sí. Yo creo que ahí tenemos que pensar que en este cambio de época tenemos que tener instrumentos muy distintos, ¿no? Es curioso cómo la gran mayoría de los países que cuentan hoy, ¿no? Se están desarrollando en términos nacionales y están haciendo todo lo posible, y da igual que sea India, Rusia, China o Turquía, ¿no? Por ganar capacidades estratégicas y económicas. Uno de los instrumentos esenciales son los fondos soberanos, ¿no? Porque captan dinero. Bueno, a veces lo invierten fuera y a veces lo invierten dentro, ¿no? España no tiene nada de eso, ¿no? Europa no está dando pasos hacia la unión de capitales. Está intentando movilizar dinero para la defensa, que son 2 cosas muy distintas, ¿no? Y la defensa, pues quizás sea un área en la que se deba invertir, pero también en otras, ¿no? Lo que quiero decir es que si nosotros seguimos siendo un territorio de servicios y un territorio que pretende exportar 3 o 4 cosas,
no vamos a tener espacio ni en un lugar ni en otro. Es decir, nos va a tocar descender el nivel de vida. Entonces, ¿que nos vamos a resquebrajar, como dice el antetítulo de su libro? Hombre, somos nosotros, los europeos. Sin duda, sin duda. Quiero decir, por el camino que llevamos existen dos opciones. O fortaleces la Unión Europea, y fortalecer la Unión Europea quiere decir mercado de capitales, quiere decir tender hacia la unión fiscal, quiere decir tener, bueno, pues cierta política común, exterior común, o sea, tener un ámbito mayor de unidad. O si no, cada país va a intentar salir de la crisis por su cuenta. Yeah. ¿Qué está haciendo Alemania? Alemania está intentando salir de la crisis por su cuenta. Las reglas fiscales han decaído, pero el dinero lo van a meter en su economía. O sea, no va a ser una salida general, ¿no? Y eso significa fundamentalmente que si cada país intenta salir, ¿no?, por su cuenta de la crisis sin tener el marco europeo dibujado, claro, Alemania tiene dinero, ha tenido ahorro durante mucho tiempo gracias al euro, ¿no? Hay países del norte de Europa que algo dinero tienen también. España, Italia, Francia, Grecia, son países que tenemos mucho menos dinero, debemos mucho. Es decir, a lo mejor a los alemanes les pega un empujón, pero a nosotros nos va a dañar. En otras palabras, va a ser la misma salida que la crisis de 2008. Ya. Los países del norte van a aguantar, los países del sur vamos a perder. Como no hagamos como no nos tomemos en serio, falte un liderazgo, a lo mejor, Esteban, que haya más liderazgo por parte de la Unión Europea, sí, o que nos creamos más la Unión Europea. Sí, pero además de eso, o sea, el paso previo, fíjate, yo estoy escuchando, estoy permanentemente pendiente de la prensa exterior, ¿no?, y lees los debates en Estados Unidos, lees los debates, no sé, en Arabia Saudí, lees los debates en Argentina, y todos ellos han asimilado el diagnóstico de Trump, ¿sí?, salvo Europa. Europa continúa diciendo que el diagnóstico de Trump es erróneo, ¿no? El diagnóstico de Trump es acertado. Pero además de eso, lo está imponiendo. Es decir, está desarrollando un plan, ¿no?, para ganar aquello que cree que debe ganar. Y le saldrá, no le saldrá mejor o peor. ¿Qué está haciendo Europa? Europa está intentando conservar el orden anterior. Europa está actuando como si nada hubiera pasado a partir de 2020 y 2022. Y todo se ha transformado. Con el COVID, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Oriente Medio, con la llegada al poder de Trump, estamos en otro lado. Y lo que no podemos decir es, bueno, nosotros vamos a seguir defendiendo el orden basado en reglas y continuar siendo un territorio de servicios que va a exportar coches al mundo. Pues vamos a perder. Estamos en otra pantalla. Estamos en los años 20. ¿Hay alguna similitud en los años 20 que se vivieron tanto en Europa como en Estados Unidos con los años 20 de ahora, Esteban? Sí. Yo creo que al final los eventos de hace un siglo tienen, bueno, pues cierta analogía, ¿no? Sobre todo un aspecto, es decir, cuando las sociedades están tensionadas económicamente, están divididas, no hay una dirección política clara, bueno, pues en la medida en que uno no logre esa cohesión social, es decir, no construyas un espacio económico que dé esperanza, futuro, ¿no?, y una sensación de que el sistema funciona, el sistema tiende a romperse. Entonces, ¿qué ocurrió en Europa? En Europa llegaron los fascismos, en Europa se desarrolló, obviamente, el comunismo a través de la Unión Soviética y de su crecimiento, ¿no?, y llegó una guerra, ¿no? ¿Cuál fue el factor diferencial? El factor diferencial fue Roosevelt, que le pasó lo mismo que a Europa, tenía los mismos problemas que Europa, aunque fuera una potencia en ese momento ya muy relevante, ¿sí?, y sin embargo asentó la sociedad, se creó el estado del bienestar. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, dio recorrido a los europeos, es decir, en lugar de hacer pagar a los perdedores de la guerra toda la factura, ¿no?, desarrolló el territorio europeo a través del Plan Marshall, obviamente para hacer frente a la Unión Soviética, pero es decir, la salida de la Segunda Guerra Mundial fue muy distinta a la primera, tanto en términos geopolíticos como en términos económicos. Y eso construye un estado del bienestar que todavía perdura, ¿no? Y en Europa, mientras seguimos comparándonos en el estado de bienestar que tenemos muy superior al que tiene Estados Unidos y criticando el de Estados Unidos y insistiendo en que nosotros queremos mantener el nuestro. Esa es la otra realidad de este momento respecto a Trump, ¿no? Sí, pero es que es lógico que queramos mantener el nuestro, porque hay un elemento que... Es decir, Europa pensó que, y con la llegada de Reagan, y esto fue muy evidente,
nosotros vamos a dejar actuar al mercado, que es lo que genera crecimiento, pero a cambio le vamos a exigir impuestos para, de alguna manera, redistribuir, ¿no? Y que bueno, pues haya elementos esenciales, la educación, la sanidad, etcétera, que estén cubiertos y que la gente pueda tener una vida estable. No era un poco el pacto al que se quiso llegar. Y no ha funcionado, ¿no? Y no ha funcionado fundamentalmente porque nuestras sociedades, desde luego en la española, pero en muchas otras, lo que está ocurriendo es que los salarios, es decir, los ingresos que se consiguen a través del trabajo, están muy por debajo de las necesidades vitales que tienes que cubrir. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasó con la globalización? Que nosotros tuvimos camisetas, pantalones, televisiones, móviles baratos, pero a cambio la vivienda, la energía, los alimentos nos han acabado subiendo muchísimo y en eso gastamos buena parte de nuestros recursos. Claro, si el salario no termina asegurando una vida estable, es decir, no termina no solamente dándote un recorrido vital, sino la posibilidad de dejar algo a las generaciones posteriores, ya sea, no sé, pues con la educación, con un nivel de vida, etcétera. Falta cohesión social, volvemos a ese término. Falta cohesión social, la sociedad se deteriora, la gente se enfada y entonces el sistema político se tambalea. Claro. Y es lo que hay que arreglar. El espíritu del nuevo mundo, una palabra que define el espíritu del nuevo mundo, Esteban. Bueno, cambio, ¿no? Cambio, agitación, conmoción, no sé, hay muchas. Sí. Esteban Hernández, el nuevo espíritu del mundo, editado por Deusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Radio. Ha sido un placer. A ti, Laura, encantado.